El PAN y el PRD, que todavía siguen siendo los partidos de oposición más importantes en México, se aliarán nuevamente para las elecciones de junio próximo. Este cóctel ideológico entre la izquierda y la derecha no ha resultado hasta ahora de beneficio para la ciudadanía. Sería deseable que presentaran un proyecto donde hubiese un gabinete plural y acciones muy concretas en favor de la sociedad de los estados donde están planteando alianzas conjuntas. Eso que alguna vez Diego Fernández de Ceballos llamó alianza antinatura, es decir, la coalición entre dos partidos con ideologías opuestas como son el PAN y el PRD para tratar de conquistar espacios en el poder, vuelve a ser instrumento en este 2016, donde están en juego 12 gubernaturas. Estos dos partidos ya firmaron alianzas en 4 y están por concretarlos en otros 2. En contra tiene las coaliciones los resultados de 3 gobiernos que fueron de coalición y que terminan más gris que brillante. A favor, los desastrosos gobiernos de algunos priistas, como son Veracruz, Quintana Roo y otros que ya para qué mencionamos. La patidifusa, casquivana y dudosa democracia nacional le sirve muy bien a las alianzas que van significándose, porque es como una gran orgía, una cosa muy orgiástica, una maravilla del todos contra todos, del bonche, de hacer la bola ahí en la busca del orgasmo único. Tristemente, aquí se ve algo muy claro, les falta ritmo, les falta orden y progreso. Quizá es momento de que se vuelva a la lectura de algo fundamental, del pasito tsun tsu, pasito tsun tsu, pasito tsun tsu. En 12 estados de la República habrá elecciones el 5 de junio para gobernador, 9 de los cuales, Pancho Garfias, están gobernados por el PRI, 3 por la oposición, y pareciera que 2 partidos que se aliaron en el 2010, que son el PAN y el PRD, quieren repetir en ciertos estados esta fórmula de las alianzas para sacar al PRI de las gubernaturas. Bueno, sí, es evidente que tratan de repetir el esquema. Lo lograron en estados que por muchos años, bueno, históricamente habían sido del PRI, estoy hablando de Oaxaca, de Puebla, de Sinaloa, donde efectivamente ganó una coalición. Lo que pasa es que las condiciones ya no son las mismas. Claro. Hay nuevos interlocutores, estoy hablando de Morena, que no va a aliarse con nadie, ya lo dejó en claro Andrés Manuel López Obrador, el MC, que tampoco va en alianza y que pues las pasadas elecciones en Colima dio muestra de que viene empujando, pero bueno, ellos hacen la suma de lo que aparece en las encuestas y piensan que sumando los votos automáticamente los del PAN y los del PRD van a superar a los del PRI, cosa que no es tan automática. Ayer, por ejemplo, me contaban que en Veracruz hay muchos perredistas que no quieren votar por Miguel Ángel Yunes por considerar que en algún momento fue un duro represor cuando fue secretario de gobierno del perredismo, y lo mismo con los panistas, que pues, viste lo que sucedió en Puebla, donde se reventaron las alianzas, no querían... Y de último minuto casi. Sí, estaban prácticamente arreglados y luego se cae la alianza de Puebla, automáticamente se cae la de Tlaxcala porque Ricardo Anaya se echó hacia atrás y Anaya era por Puebla, lo estaban haciendo estado por estado, y finalmente hasta ahorita hay firmes 4 y con posibilidades en otros 2, con la renuncia de Carlos Joaquín al PRI y la posibilidad que sea el abanderado de la coalición. Ahí iría por delante el PRD, y en Tamaulipas, donde el PRD, a cambio del apoyo en Quintana Roo, se sumaría a la candidatura de Francisco Javier Cabeza de Vaca, del senador. Claro, es toda una explicación súper interesante. Vamos a escuchar a Jairo, pero nada más quiero decir que el chico maravilla del PAN, pues no pareciera tan maravilla, porque por ahí se le están saliendo de control las cosas. No, yo creo que, no, pues es que es como adulto, chico, niño, grande, todavía no se ubica en la vida, pero estas alianzas tienen, digamos, tienen el encanto de que
si vamos a unirnos a acabar con el malo, ¿no? Ese es como, vamos a acabar con el PRI. Y si vendieron esas historias en los estados que ya mencionó Pancho. Pero los resultados concretos a la hora del ejercicio del poder ha sido terribles. Digo, ha sido un fracaso, Sí, incluso duda. para los propios partidos. Estos personajes que llegan a la gobernatura, de pronto se desentienden del partido, ¿no? Se olvidan y van por la libre, se agarran por su cuenta las parrandas y olvidan los acuerdos, es decir, han sido un desastre fundamental. Ahí están, digo, no hace falta dar una mirada a esos estados. Entonces, ahora, esta idea idílica, ¿no? Vamos a tumbar al PRI de estos, pensando en Veracruz, por ejemplo, pensando en otros lugares donde siempre han reinado, pues suena bien, pero al final ya tienes ese recuerdo de ese pasado escandaloso. De repente nada más es como una orgía ahí, vamos a la orgía para divertirnos, pero al final nadie saca nada. Y claro, menos los habitantes de esas regiones. Es que hay que retomar estos estados que dice Jairo. Creo que tiene razón. Uno es Oaxaca con Gaby Nocue. A ver, habría que preguntarles a los oaxaqueños cómo les fue. Terrible. Bueno, somos Sinaloa. Sinaloa y Oaxaca. ¿Cómo ves esos gobiernos? No, evidentemente no hubo una cohesión. Finalmente no gobernaron como coalición. ¿Sí? Sí. Fue el membrete para hacer una coalición anti-PRI y sacar al PRI del gobierno donde había estado per secula, casi per secula seculorum, dirían en latín. Ahorita que está de moda. Ahorita que está de moda, porque mire, sí, finalmente los resultados, pues efectivamente no son buenos. Ahora, desde el 2010 se discutía, y de hecho Andrés Manuel López Obrador fue uno de los que se opuso a las alianzas PAN-PRD, porque decían, ¿cómo se puede juntar la izquierda con la derecha? Hay un tema ideológico. Es la herencia del voto útil, ¿no? Esta invención, ¿no? Vamos a unirnos para sacar, por un asunto meramente de oportunismo político, para sacar al PRI de los Pinos, pasó con Fox, que es esa historia que ya conocemos, pero luego se va pervirtiendo, creo yo, los partidos van perdiendo, el candidato se aleja de la esencia que lo llevó al poder y se generan estos líos que hemos visto, ¿no? Estos caos que hemos visto. El asunto ahora hablan y esperamos que así sea, ¿no? Estos acuerdos más precisos, ¿no? Estás obligado a tal cosa, no te puedes desentender. O sea, estas alianzas no pueden ser nada más de que vamos a júntense ya, sino son acuerdos más firmes y que se tienen que respetar. Si no, sirven de nada. No sirven de nada. Nada más para el efecto de quitar a alguien del poder, pero eso no significa que el poder nuevo que llegue sea mejor, o por lo menos más o menos decente. Ese es el problema de esas alianzas. El problema es que no hay una plataforma común. Sí. Estás hablando ya del tema ideológico. Cuando llegas al gobierno, ¿quién de los tres gobiernos en estos tres estados tiene una plataforma común? Ninguno. Maloba, hay que decirlo, gobernó con priistas. Pues esa es la verdad, con expriistas. Cue, pues te trae ahí una mezcla de todo también. Pero ¿sabes qué? Lo más interesante es cómo los propios votantes, también en ese afán de decir no quiero un membrete específico, no se fijan de fondo en la ideología, en cosas muy importantes que incluso ahora que va a venir el Papa son como temas, lo que es el aborto, el LGBT, la comunidad LGBT, o sea, LGBT que te metas TT. La verdad es que son partidos que son completamente opuestos. Y desde luego en una plataforma de gobierno, como dices, que pues parece que no, pero pesa a la hora de el antiprismo conjuga extraños viajeros en el mismo tren, ¿no? Pero el asunto ahora, por ejemplo, pensamos en Veracruz. El personaje Duarte que nadie ni el PRI lo quiere. O sea, ya ni en el PRI lo están defendiendo. Prácticamente el candidato priista ya dijo, pues yo le voy a caer, ¿no? Entonces hay una cierta unidad hacia allá, pero el problema es después de que lo tiras, pero ¿qué va a pasar después con ese estado? El problema es que nada más vemos la primera la caída está bien, claro. Pero luego hay que ver cómo va a reaccionar el electorado. Por ejemplo, tú pones el ejemplo de Duarte, bueno, yo te pongo el de Roberto Borge en Quintana Roo. El PRI está fracturado. O sea, una de sus piezas fundamentales de una familia muy de alcurnia, los Joaquín, en ese estado, pues simple y sencillamente ya se salió.
y es el candidato de la oposición. Inminente que va a ser el candidato de Es que eso está como tajamar. Pero ese es otra vez volver al punto, Pancho, porque dices, caray, ya el votante sabe que es un priista, pues se va a la oposición. Es como el caso de Maloba. La verdad es que al final sigue siendo un gobierno ideológicamente priista. Difícilmente ves una conformación de un gabinete plural, más equilibrado. El gallo de Maloba era Gerardo Vargas, secretario de gobierno. Maloba lo quería dejar en Sinaloa, por ejemplo, y evidentemente hacia adentro del PRI las resistencias fueron mayores. No vas a premiar a quien fue el coordinador de campaña de tu oponente en la elección pasada, haciéndolo candidato tuyo en esta elección. Por eso yo nunca le vi posibilidad de saltar Gerardo Vargas. Estoy hablando del caso de Sinaloa. Sí, ahora tú hablabas de que se estaban fracturando o que se fracturó el PRI en Quintana Roo. También ha habido fracturas en el PRD, lo vimos en Puebla. No, bueno, espérate, y en Veracruz, acuérdate del insulto de Javier Duarte a Héctor Yunes, que es el actual candidato. Es que yo me hago bolas, todos son Yunes. En Veracruz Yunes contra Yunes. Le regala una caña de pescar para que pesque peces día gordos. De su cumpleaños. Vete a pescar, es para que vayas a pescar peces gordos. Y te recomiendo que vayas al estero. ¿Qué es el estero? El lugar donde viven los Miguel Ángel Yunes. Y sus muy hijos. Bonito, por cierto, muy bonito. Pero... Es que para pescar peces gordos en Veracruz necesitas un ballenero. Necesitas al capitán Ahab y que te ayude a agarrar a Moby Dick, porque ahí está fuerte el asunto. Pero bueno, decíamos hace rato, Ricardo Anaya, que se le sale de control ahí, como el tema de las alianzas. A ver, ahí matizaría un poco. Yo creo que lo que no quiere Ricardo Anaya es que crezca Moreno Valle para la presidencia de la República. Eso es lo que hay detrás. Pero al final, al interior de los propios partidos, o sea, ya no digas en conjunto contra el PRI. Al interior de los propios partidos se están dando con todo. Pensando en la que se cayó el tema en Puebla, bueno, los chuchos están empujando en todo el PRD en contra de Basabe un poco para que esas alianzas se recupere. Es correcto. ¿No? Sí. Y a Basabe no le quede más remedio que apoyar esa parte. Es decir, hay esos estiras y aflojas. Sí, no es cosa solo de Basabe. No. Basabe era uno de los principales. No, está a favor de las alianzas. Pero era uno de los principales promotores de las alianzas. Aunque luego lo vieron feo y se enojó. El motivo principal fue que les tumbaron la alianza en Tlaxcala. Alianza que ya tenían acordada, pero salió a la senadora Adriana Dávila del PAN, muy bien ubicada, por cierto, en las encuestas, y dijo, a ver, a mí váyanme diciendo, les digo a los panistas, a mí váyanme diciendo qué va a pasar, porque yo voy a estar en la boleta. O sea, ¿Quién insistió? Si va sola, como sea, va a estar. A ver, si no voy con ustedes, voy sola. Y sí les hace un boquete. Claro. Entonces ahí, para atrás, los fielders y vamos a revalorar todo. Y si ese conflicto está en el PAN, no fue menor en el PRD. En fin, o sea, es interesante ver porque aunque falta relativamente poco tiempo para las elecciones, están las guerras intramuros, sí, sobre todo en la oposición, sobre todo en la oposición, no quiere decir que no haya en el PRI, ya vimos el caso el PRI de Quintana Roo, ya se tambalearon. y 2 o 3, pero ya las procesaron, ahí van. Y una última es, ¿qué va a ocurrir en Zacatecas? Zacatecas puede convertirse, como están las cosas, en el primer estado gobernado por Morena, Ojo con eso. Con David Monreal al frente, porque Monreal es una marca ya ahí. Sí, bueno, es como los que decía Joaquín ahí en Quintana Roo. Sí. En fin, Monreal ya ahora también es una marca acá. Comentarios finales, Jairo. No, pues yo digo que organicen bien sus orgías, que las armen bien, que las administren con cuidado, porque si no, va a ser un desastre, va a ser un tiradero, va a ser un chorreadero por todas partes. Pancho. Sí, bueno, habrá que subrayar que actualmente solo quedaron 4 coaliciones consolidadas, es Oaxaca, Zacatecas, Durango y Veracruz, y que todavía se hacen esfuerzos, prácticamente está ya pactada Quintana Roo con Carlos Joaquín como abanderado, y Tamaulipas, que sería el candidato, el senador Francisco Javier Cabeza de Vaca. Serían de las 12, 6, en 6 habría coaliciones, es el 50%, pues. Muy bien. Esto fue A Quemarropa.